Dios te bendiga, habla el pastor Juan Maraver de la Iglesia Casa de Avivamiento Betel y director nacional del Ministerio de Acompañamiento. Hoy vengo delante de ti para traerte una palabra de esperanza, una palabra de bendición que espero sea para ti y para tu familia. La palabra de hoy tiene por título ¿Cómo podemos crecer en la fe? Y es necesario hablar de la fe porque en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos que estamos resguardados cumpliendo las ordenanzas, muchos de nosotros estamos experimentando tener una fe que se va debilitando día a día. Muchas personas sienten cómo su fe mengua, va fraguando en este tiempo. Y es necesario entenderlo que es así, porque inclusive personas que anteriormente tenían la fe en las empresas que tenían, sus empresas están cerradas. Las personas que tenían negocios de intermediación, la intermediación prácticamente también está cerrada. La gente que trabajaba por su cuenta y que podía llevar todo para su casa, hoy no tiene oportunidad de tener negocios en la calle. La fe de muchos va menguando día a día, conforme está pasando cada situación. Ahora, necesitamos entender lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere obrar para bien para ti y para tu vida. La palabra dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero muchas personas pareciera que son Tomás. Pareciera que el Señor les tiene que decir, ven, mete tu mano aquí y pon tu dedo en mi llaga. Como has visto, has creído. No seas incrédulo y sé creyente. Este es el tiempo donde el Señor dice, en vez de dudar, debes creer. Bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Necesitamos crecer en la palabra de Dios para poder fortalecer nuestra fe. Los cristianos, amados, debemos ser esos que nos vean y el distintivo que nos reconoce es nuestra fe. ¡Wow! Mira ese cristiano, qué tremenda fe tiene. Así deberían de reconocer al cristiano. Pero muchos, como se han distanciado de Dios, se han ido distanciando del Señor, han estado cayendo en las fronteras de la duda e inclusive de la autosuficiencia. Creen que lo pueden hacer todo. Y eso hace que no puedan ver lo que Dios hace en lo sobrenatural. De hecho, cuando el Señor estuvo en Nazaret, su gente, a falta de fe, por su incredulidad, el Señor no pudo hacer milagros. Porque lo que mueve el milagro de Dios es tu fe. Conforme a tu fe te sea hecho. Así que es importante evaluar cómo está nuestra fe. Y eso me lleva al primer punto. A través de la Escritura nosotros podemos descubrir los niveles de fe. ¿Y hay niveles de fe? Claro que sí. Podemos ver a alguien que tiene la fe débil. Podemos ver a alguien que tiene poca fe. Podemos ver a alguien que tiene fe, pero que no persevera y por lo tanto renuncia. Podemos tener a alguien que tiene fe y como no es activa, nadie la ve. Pero también podemos ver a alguien que tiene fe y persevera, y es aquel que toca el corazón de Dios y poder sale de él. Así que hay niveles de fe. La Escritura lo enseña. La palabra dice en Romanos, y recibid al débil en la fe. Y el débil en la fe puede ser un nuevo creyente o puede ser un hermano que tiene años, pero que nunca ha buscado, leído la palabra ni la ha estudiado. Por lo tanto es débil en la fe. ¿Y para qué contender con ello? ¿Para qué darle una palabra que sea difícil? Hay que darle la leche no adulterada. Pero aún están aquellos que son hombres de poca fe. Y los hombres de poca fe inclusive pueden ser aquellos que estaban al lado del Señor. Sus discípulos estaban en la barca. Y cuando era azotada, le dice, Señor, levántate, párate, que perecemos. Y el Señor se levantó y lo primero que le dijo, hombres de poca fe. Y reprendió la tempestad y hubo una gran bonanza. Así que aún el que estaba al lado del Señor pudo dudar.
Aún aquellos que vienen a los caminos del Señor, vienen a la iglesia, puede llegar el momento de dudar, ser un hombre de poca fe. Y eso pueden ser momentos de angustia, de zozobras que tengamos y nos lleve a experimentar hombres de poca fe. No podemos señalar a aquel que no la tiene en este momento porque nosotros lo podemos pasar. Pero para eso está la enseñanza y la palabra. Porque los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Dice, Señor, creo, ayúdame incredulidad. Ayúdame incredulidad. A veces necesitamos decirle, aumenta mi fe, ayúdame en mi incredulidad. Pero también está el que tiene la fe y no persevera. Y renuncia fácilmente. Tenemos que aferrarnos a nuestra fe en Cristo y mantener limpia nuestra conciencia. Pero también está la fe que es pasiva, la que no actúa. Por eso en Santiago la palabra vemos y dice, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. El Hijo del Señor debe ser reconocido por lo que hace, porque su fe es activa. Ahora, pero habrá también algunos que tienen una fe fortalecida en Dios y eso desencadena un poder que es ilimitado. Ese es el tipo de fe que tuvo la mujer de flujo. Ese fue el tipo de fe que tuvo la mujer sirofenicia. Eso fue el tipo de fe que tuvo la mujer Jairo cuando su hija había muerto. Que llegaron con tal fe delante de Dios que poder sanador salió de él. Ese es el poder que sale de Dios que abre puertas donde no las hay. Y ese es el tipo de fe que tenemos que tener. Porque Dios siempre va a estar atento a nuestras oraciones y Él siempre va a honrar nuestra fe. Así que lo segundo, así como era necesario conocer los niveles de fe, lo segundo es necesario evaluar mi nivel de fe. Entonces debo evaluar nuestro nivel de fe. Entonces cuando nosotros caminamos por nuestra mano, haciendo las cosas por nuestra fuerza, nosotros lo hacemos como algo finito. Pero cuando usted va de la mano de Dios, usted podrá experimentar lo sobrenatural de Dios. Así que yo puedo evaluar mi fe sabiendo cómo camino. ¿Lo hago por mi fuerza o camino para que Dios lo haga? Confío plenamente en Dios, puedo orar a Dios, esperar en Él y confiar en Él y Él hará, y yo veré la magnificencia de Dios o pienso que lo puedo hacer por mi mano. Entonces yo ahí puedo evaluar dónde está mi fe. También es cierto que estamos llamados a mantener una fe firme. Por eso Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla que está allí y tenemos que echar mano de la vida eterna. Tenemos que estar allí, amados, porque delante de muchos testigos tenemos que profesar en quién hemos creído. También como el apóstol Pablo, también al final, ¿qué sería bueno decirle al Señor? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Tremendo lo que Pablo está diciendo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y te he permanecido fiel, Señor. Ahí yo puedo evaluar dónde está mi fe. Pero el mayor problema que podemos tener, tú y yo, es descarriarnos de la fe. Cuando la persona se enorgullece, cuando el alma de la persona no es recta, lamentablemente se aparta. Pero la palabra dice que el justo por su fe vivirá, dice en Habacuc 2:4. Necesitamos verlo de esa manera. Si no tenemos problemas con la fe, amado, debemos pedirle a Dios, amado, que nos aumente. Hay problemas con la fe, estamos pasando por una situación difícil que sentimos que nuestra fe se debilita. Señor, aumenta mi fe. Señor, ayúdame en mi credulidad. Eso es lo que tenemos que hacer.
Amado, lo tercero que quiero decirte es que Dios va a permitir que usted crezca y desarrolle su fe. Dios nos permite crecer y desarrollar la fe. Porque si yo veo la palabra, como el Señor decía, si tu fe es como un grano de mostaza, le dirás a ese sicomoro, desarráigate de ahí y siémbrate a la mitad del mar. Entonces, conforme a la fe, amado, va a ser hecho. Lo esencial, entonces, es sembrar semillas de fe. Pero también es esencial que usted alimente esa semilla. Y así como usted alimenta esa semilla, con su palabra usted va a proclamar semilla de fe para esparcir esa semilla. Muchos de nosotros debemos sembrar la palabra de Dios día a día y de ella nos alimentamos. Para que en los tiempos de meditación usted pueda ser fortalecido y sea alimentada esa semilla que usted recibió. Y en el tiempo que su corazón sea lleno de tantas palabras, de tantas promesas, son más de 3.500 promesas, entonces de la abundancia del corazón hablará la boca. Usted va a ser uno de aquellos que sale proclamando semillas de fe, semillas de bendición. Así que la fe, amado, nos permite afianzarnos día a día en ella y no tiene límites. No tiene límites, ¿sabes por qué? Porque la fuente del poder de esa fe es Dios mismo. Dios es el que aumenta tu fe, es el que te da el poder. Así que una recomendación práctica y eficaz, amado, para crecer la fe es leer la palabra de Dios, meditarla y apropiarse de ella. Y eso lo vemos nosotros en Santiago, y lo vemos en Mateo, y lo vemos en Josué. Josué 1:8 dice, la palabra en sí hay que meditarla. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted medita de día y de noche, si usted se apropia de esa palabra, no solamente todo te saldrá bien, harás prosperar tu camino. ¡Qué bendición! La persona amada que también se alimenta de la palabra va a ser alimentado en el Espíritu. Lo dijo el Señor cuando fue tentado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual. Pero la persona también que es temerosa e indecisa no va a avanzar y va a errar su camino. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que muchas personas tienen que saber, o usted decide recibir la palabra, meditar en ella, para que prospere su camino y también alimentarse día y noche con la promesa del Señor, o decidir no hacer nada, de ser inconstante en sus caminos. Y lo que pide entonces nunca llegará, nunca le va a ser prosperado. Así que necesitamos, amado, en este tiempo alimentar nuestra fe y activarla. Por eso la palabra del Señor nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy te digo, hay que sembrar semillas de fe para que usted pueda cosechar milagros, pueda ver lo maravilloso que es el poder sobrenatural de Dios. Si usted siembra semillas de fe, entonces usted se va a poder mover en ese poder sobrenatural de Dios, en ese poder que va a hacer maravillas, va a hacer prodigios. Y queremos, amado, que cada uno de nosotros podamos experimentar y recibir todo lo que Dios quiere para nosotros, todo lo bueno de Dios, todos esos milagros, pero usted debe creer en Dios para que Él obre, y eso va a ser producto de la fe que usted tiene. Anhela en su corazón, amado, y usted será provisto por Él para que usted sea merecedor de su bendición. Así de sencillo. Sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que todo aquel que se acerque a Él crea que Él existe para ser merecedor de las bendiciones que Él tiene para Él. Así que quiero cerrar hoy diciéndote, cuando nos acercamos a Dios y confiamos en Él, nuestra fe crece.
Y eso es un principio infalible. No podemos lograrlo si aún confiamos en nosotros, en nuestra fuerza, en lo que tenemos. Porque nuestras fuerzas son finitas. Pero podemos experimentar, movernos en medio de las situaciones difíciles de la mano de Dios y ver los prodigios de Dios, ver lo sobrenatural del poder de Dios. Déjame decirte que Dios escucha nuestras oraciones, pero también honra nuestra fe. Ese Dios en el cual hemos creído es un Dios de poder, un Dios omnipotente que desea que el favor de Él venga hacia nosotros. Así que Él está atento porque Él atiende nuestras necesidades, Él puede traer sanidad y Él te puede conceder todo aquello que tú puedas pedirle, eso sí, conforme a su voluntad. Ahora, te pregunto, ¿estás decidido hoy a crecer en tu fe? La decisión es tuya, solamente tuya. La palabra en Tesalonicenses 1:11 es una palabra que te quiero dejar hoy. Por eso oramos siempre por ustedes. Le pedimos a nuestro Dios que los haga merecedores de haber elegido para formar parte de su pueblo. También le pedimos que en su poder cumpla todo lo bueno que ustedes desean y complete lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su confianza en Él. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe les mueve a hacer. Di ahí donde está. Hoy decido crecer en mi fe. Decide crecer en la fe del Señor, en el conocimiento del Señor, porque sabemos que los tiempos son difíciles y que no ha sido fácil pasar estas cuarentenas y esta media cuarentena adicional, porque debemos creer que hay un Dios todopoderoso y ese Dios todopoderoso te quiere ayudar a levantarte, a que tú decidas hoy crecer en la fe. Recuerda que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que si hoy no le has entregado tu corazón al Señor, ahí donde estás, dile: Padre, hoy necesito creer en ti. Necesito que mi fe sea aumentada. Así que te pido perdón por todos mis pecados, por mis malos caminos. Hoy te pido perdón. Y te pido hoy, Señor, que seas tú obrando en medio de mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador, y haz de mí una nueva persona, y aumenta mi fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si antes has creído en el Señor y te has apartado, ven delante de Dios, creyendo. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de haberme apartado. Y hoy necesito creer en ti. Necesito que aumentes mi fe. Por lo tanto, renuncio a mi rebeldía y a mis malos caminos y vengo de nuevo a ti, creyendo. Porque sé que tú puedes hacer obras y maravillas en mi vida. Así que transforma mi vida, transforma mi corazón y mis pensamientos y haz de mí la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has orado, bien sea recibiéndole o bien sea porque necesitas renovar esa fe y volver de nuevo a Dios, yo espero en el Señor que esa fe del Señor sea honrada delante del trono de la gracia y su bendición te alcance. Si la palabra de hoy ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros, para que otros puedan experimentar también la bendición de crecer en la fe. Habló para ti en este día el pastor Juan Maraver de la iglesia Casa de Avivamiento Betel. El Señor te bendiga y el Señor te guarde.